Tenerife 1977, la pista donde dos gigantes se encontraron en la niebla, a las 17:06 de la tarde, en una pista cubierta por la niebla, un Boeing 747 empezó a acelerar. Delante de él había otro Boeing 747, pero desde la torre no podían verlo. Desde la cabina del avión que despegaba, tampoco. Y en el otro avión, los pilotos solo tuvieron unos segundos para entender lo imposible. Una luz apareció entre la niebla, luego otra. Después, el perfil enorme de un jumbo avanzando hacia ellos a toda potencia. No era una explosión en el aire, no era una avería mecánica, no era un fallo de motor, era algo mucho más frío. Dos aviones, una sola pista, una comunicación mal entendida y una decisión que ya no podía detenerse. El 27 de marzo de 1977, en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, se produjo la mayor catástrofe de la historia de la aviación comercial. Murieron 583 personas. Pero lo más inquietante no es solo la cifra. Lo más inquietante es que casi nada de lo que ocurrió aquel día parecía, al principio, extraordinario. Un aeropuerto cerrado, vuelos desviados, un retraso, un poco de presión, niebla, frases por radio, procedimientos normales. Y dentro de esa normalidad, la tragedia ya estaba tomando forma. Ese domingo, dos vuelos internacionales tenían el mismo destino, el aeropuerto de Las Palmas, en Gran Canaria. Uno era el vuelo KLM 4805, un Boeing 747 de la compañía neerlandesa KLM, procedente de Ámsterdam. Al mando iba el capitán Jacob Veldhuizen van Santen, un piloto con mucha experiencia, respetado dentro de la compañía, instructor de otros pilotos y una figura de autoridad en la cabina. Con él estaban el copiloto Klaas Meurs y el ingeniero de vuelo Willem Schroeder. El otro avión era el vuelo Pan Am 1736, también un Boeing 747. Había salido de Los Ángeles, había hecho escala en Nueva York y se dirigía a Gran Canaria. En la cabina estaban el capitán Victor Grubbs, el primer oficial Robert Bragg y el ingeniero de vuelo George Warnes. Para muchos pasajeros, era parte de un viaje hacia unas vacaciones. Para las tripulaciones, una operación larga, cansada, pero conocida. Nada de eso debía terminar en Tenerife, pero aquel día, en el aeropuerto de Las Palmas, una bomba explotó en la terminal. Después llegó la amenaza de una segunda explosión. El aeropuerto cerró. Los vuelos que ya estaban en camino no podían aterrizar allí. Muchos fueron desviados a Los Rodeos, en Tenerife. Los Rodeos no estaba preparado para recibir de golpe tantos aviones grandes. Era un aeropuerto más pequeño, con una única pista principal y una plataforma que pronto quedó saturada. Los aviones aparcaban donde podían. Las calles de rodaje quedaban bloqueadas. La operación se volvía lenta, incómoda y peligrosa, aunque todavía parecía controlable. Cuando el aeropuerto de Gran Canaria volvió a abrir, todos querían salir cuanto antes. Y ahí empezó el verdadero problema. El Pan Am estaba listo para continuar hasta Las Palmas. El vuelo era corto, apenas unos minutos más en el aire, pero no podía moverse. Delante de él estaba el KLM bloqueando la salida, y el KLM, durante la espera, decidió repostar una gran cantidad de combustible, unos 55.500 litros. Sobre el papel, la decisión tenía lógica operativa. Si repostaban allí, quizá podrían evitar nuevas demoras en Gran Canaria y después continuar hacia Ámsterdam. Pero esa decisión añadió tiempo, añadió peso y añadió presión. A primera vista, no parecía peligroso, pero precisamente esa es una de las claves de esta historia. Ningún elemento aislado parecía suficiente para causar una catástrofe. El atentado en Gran Canaria no derribó ningún avión. El repostaje no provocó una explosión.
La niebla no rompió ningún motor. La torre no ordenó a nadie chocar. El problema no estaba en una sola decisión, estaba en la cadena. Mientras los aviones esperaban, el tiempo cambiaba. En los rodeos, la niebla podía entrar de forma brusca. Nubes bajas bajaban sobre la pista y reducían la visibilidad en cuestión de minutos. Desde la torre, los controladores ya no podían ver con claridad todos los movimientos en tierra. Los pilotos tampoco podían ver mucho más allá del morro de sus propios aviones. Y había otro detalle importante. Como la plataforma y las calles de rodaje estaban congestionadas, algunos aviones tenían que usar la pista activa para rodar. Es decir, la misma pista que servía para despegar también se estaba usando como camino para colocarse en posición. Eso no era imposible, pero tampoco era una situación cómoda. En un aeropuerto despejado, con buena visibilidad y comunicaciones limpias, podía hacerse. En los rodeos, con aviones grandes, tráfico acumulado, niebla cambiante y tripulaciones cansadas, cada instrucción tenía que ser exacta, cada palabra importaba. A las 16:56, el KLM pidió autorización para rodar. Pocos minutos después, empezó a moverse por la pista. Su misión era recorrerla, llegar al extremo, hacer un giro de 180 grados y quedar colocado para despegar por la pista 30. Detrás, el Pan Am también recibió instrucciones para entrar en la pista y abandonarla por una salida a la izquierda, la tercera intersección. Esa salida permitiría dejar libre la pista antes de que el KLM despegara. Sobre el papel era sencillo. En la realidad, la niebla lo estaba convirtiendo en otra cosa. Dentro del Pan Am, la tripulación intentaba identificar las salidas. Veían señales de forma parcial. Consultaban su pequeño plano. Contaban intersecciones. Dudaban. La torre insistió en que era la tercera, pero entre la baja visibilidad, el diseño de las calles de rodaje y la tensión de operar en una pista activa, aquella instrucción no era tan clara como parecía desde fuera. El capitán Grubbs y su tripulación no sabían que, unos minutos después, esa duda se convertiría en una cuestión de vida o muerte. A las 17:02, el Pan Am ya estaba rodando por la pista. Era un avión gigantesco, un Boeing 747 con cientos de personas a bordo, moviéndose lentamente en medio de una niebla que entraba y salía. No estaba despegando, no estaba autorizado a despegar, solo intentaba salir de la pista. Delante, en el extremo opuesto, el KLM avanzaba hacia su posición. Tenía que hacer el giro de 180 grados. El capitán Van Santen estaba bajo presión. La tripulación llevaba retraso. Había normas sobre tiempo de servicio. Si se demoraban demasiado, podían superar los límites permitidos y el vuelo quizá tendría que interrumpirse. La investigación posterior no lo presentó como la única causa, pero sí como un factor psicológico importante. Y en una cabina, la presión no siempre grita. A veces se convierte en prisa silenciosa. A las 17:03, la tripulación del Pan Am volvió a confirmar con la torre la salida que debía tomar. La torre repitió que era la tercera. El Pan Am siguió avanzando. En la cabina contaban 1, 2, 3. Pero el aeropuerto no era familiar para ellos. La visibilidad era mala y las salidas no se distinguían con claridad. A las 17:04 todavía no habían abandonado la pista. A las 17:05 la torre informó a ambos aviones de otro dato inquietante. Las luces de eje de pista estaban fuera de servicio. En una pista con niebla, esa información no era menor. La línea central seguía marcada, pero las luces que habrían ayudado a orientarse no estaban disponibles. La situación seguía siendo legalmente manejable, pero cada margen se hacía más estrecho. En el KLM, el avión ya había completado el giro y estaba colocado para salir.
motores preparados, tripulación esperando, pista delante, niebla alrededor. A las 17:05 y 41 segundos, el copiloto del KLM dijo que todavía no tenían autorización de control aéreo. El capitán lo sabía, le pidió que la solicitara. A las 17:05 y 44 segundos, el KLM comunicó que estaba listo para despegar y esperando la autorización ATC. Aquí hay que entender una diferencia crítica. En aviación, una autorización ATC puede ser la ruta que el avión debe seguir después de despegar, pero eso no es lo mismo que una autorización de despegue. Una cosa es decirle a un avión hacia dónde irá cuando esté en el aire. Otra muy distinta es permitirle empezar a correr por la pista. Esa diferencia debía protegerlos. Pero aquel día, esa frontera se volvió borrosa. A las 17:05 y 53 segundos, la torre dio al KLM su autorización de ruta, subir a cierto nivel, girar después del despegue, seguir un rumbo. No era todavía la autorización para despegar. El copiloto del KLM repitió la autorización y al final añadió una frase ambigua, que estaban ya en despegue o en posición de despegue, según cómo se interpretara. Esa frase se convertiría en una de las más analizadas de la historia de la aviación. A las 17:06 y 11 segundos, los frenos del KLM se soltaron. El capitán comenzó la carrera de despegue. En ese instante, el Pan Am seguía en la pista. Desde la torre no lo veían, desde el KLM tampoco, y desde el Pan Am, la tripulación todavía intentaba salir por la intersección correcta. La torre respondió al KLM con un «Espere para despegar, yo le llamaré». Casi al mismo tiempo, el Pan Am transmitió por radio que seguía rodando por la pista. Las dos transmisiones se pisaron. En la cabina del KLM se escuchó un sonido agudo, una interferencia de varios segundos. No fue un silencio completo, fue peor. Fue una advertencia que llegó rota. El KLM seguía acelerando. 4 motores empujaban un avión enorme, cargado de combustible y pasajeros, por una pista que desaparecía dentro de la niebla. A las 17:06 y 25 segundos, la torre pidió al Pan Am que informara cuando estuviera libre de pista. El Pan Am respondió que avisaría cuando estuviera fuera. Esa frase sí llegó al KLM. Y entonces el ingeniero de vuelo hizo la pregunta que pudo haber cambiado la historia. Preguntó si el Pan Am no estaba todavía libre. El capitán no lo entendió bien. El ingeniero repitió la duda, si aquel Pan American no estaba todavía en la pista. El capitán respondió de forma afirmativa, sí, y nadie volvió a detener el despegue. Esa es una de las partes más duras de esta tragedia. En la cabina hubo una señal. Alguien dudó, alguien escuchó algo que no encajaba, pero la autoridad del capitán, la presión del momento y la dinámica de la cabina hicieron que esa duda no se convirtiera en una orden de abortar. A partir de ahí, quedaban unos 13 segundos. 13 segundos para que un avión de cientos de toneladas entendiera una situación que los humanos no habían logrado aclarar en minutos. En el Pan Am, la tripulación vio luces en la niebla. Primero no era evidente, luego fue imposible negarlo. Un avión venía hacia ellos, no rodando, no esperando, venía acelerando para despegar. El capitán Grubbs intentó apartar el avión, metió potencia, trató de girar hacia la hierba, hacia un lateral, hacia cualquier lugar que no fuera la trayectoria del KLM. Pero un Boeing 747 no se mueve como un coche, no salta de la pista, no desaparece de una línea de colisión en 9 segundos. En el KLM, el capitán también vio el obstáculo demasiado tarde. Intentó levantar el avión antes de tiempo. Tiró de los mandos con fuerza. La cola golpeó la pista.
El morro se elevó. Por un instante, el Jumbo pareció querer saltar por encima del Pan Am, pero no había espacio. El tren de aterrizaje y la parte inferior del KLM golpearon al Pan Am. El impacto abrió el fuselaje. El KLM siguió unos metros más en el aire, ya dañado, y cayó sobre la pista. El combustible se encendió. Las explosiones y el fuego envolvieron los restos. En el KLM murieron las 248 personas que iban a bordo. En el Pan Am, la destrucción fue brutal, pero no total. La parte delantera del avión quedó rota de una manera que permitió a algunas personas escapar. Muchos supervivientes salieron por aberturas en el fuselaje, por zonas desgarradas cerca del ala, entre humo, fuego, metal caliente y una confusión absoluta. No todos entendían qué había pasado. Algunos creían que había explotado una bomba. Otros solo veían llamas. Las órdenes se mezclaban con gritos. La cabina había quedado dañada. Los pasillos no funcionaban como pasillos. El avión ya no era un avión, sino una estructura abierta, partida, ardiendo sobre una pista que seguía cubierta por la niebla. Los servicios de emergencia se encontraron con una escena casi imposible. Había fuego en 2 puntos de la pista, había restos separados, había combustible ardiendo, y durante los primeros momentos, la niebla y la confusión hicieron difícil comprender que no se trataba de un solo avión accidentado, sino de 2. El rescate se concentró donde se podía actuar. En el KLM, el incendio era tan intenso que no hubo posibilidad real de supervivencia. En el Pan Am, algunos lograron escapar por sus propios medios o con ayuda. Otros quedaron atrapados. De las 396 personas que iban en el Pan Am, 61 sobrevivieron. El resto murió en el impacto, en el fuego o por las heridas. La cifra final fue de 583 muertos. Pero una cifra, por grande que sea, nunca explica del todo una tragedia. En esos aviones había familias, parejas, turistas, tripulantes, trabajadores que cumplían una ruta, personas que habían pasado horas esperando sin imaginar que el peligro no estaba en el cielo, sino en el suelo, en una pista, en una frase, en una autorización que no era lo que alguien creyó que era. La investigación posterior fue enorme. Participaron autoridades españolas, estadounidenses y neerlandesas. Se analizaron las grabadoras de voz, los datos de vuelo, las comunicaciones de radio, las condiciones meteorológicas, la organización del aeropuerto, las decisiones de las tripulaciones y el papel de la torre. La conclusión oficial fue dura. El factor fundamental fue que el capitán del KLM inició el despegue sin autorización, no obedeció la instrucción de esperar, no interrumpió la carrera cuando el Pan Am comunicó que seguía en la pista. Y respondió de forma afirmativa cuando su ingeniero de vuelo preguntó si el Pan Am ya estaba libre. Pero la investigación no se quedó solo en una persona, porque las catástrofes reales rara vez nacen de una sola mano. También se señalaron factores que contribuyeron: la niebla cambiante, la congestión anormal del aeropuerto, la necesidad de usar la pista como vía de rodaje, las comunicaciones simultáneas que generaron interferencia, el uso de frases ambiguas, la presión del tiempo de servicio y una cultura de cabina en la que cuestionar al capitán no era tan natural como debería haber sido. Esa última parte cambió la aviación. Tenerife se convirtió en una lección oscura sobre la comunicación. Después de esta tragedia, se reforzó la importancia de usar lenguaje aeronáutico claro, estándar y sin ambigüedades. La palabra despegue empezó a reservarse con más cuidado para la autorización real de despegue. También se fortaleció la idea de que en una cabina todos deben poder cuestionar una decisión si la seguridad está en juego.
No basta con tener un capitán experto, no basta con tener una tripulación entrenada, no basta con que cada persona crea que ha entendido la situación. En aviación, la seguridad depende de que todos sepan exactamente lo mismo, en el mismo momento y sin dejar espacio para interpretaciones peligrosas. Tenerife demostró que una pista puede ser más peligrosa que una tormenta, que un avión puede estar en perfecto estado y aún así estar condenado, que una frase mal colocada puede pesar tanto como miles de litros de combustible. Años después, el aeropuerto de Los Rodeos siguió funcionando, hoy conocido como Tenerife Norte. En 2007, 30 años después de la tragedia, se celebró un acto internacional de recuerdo. Para las familias, no era historia de la aviación, era el día en que un viaje se detuvo en una isla donde muchos ni siquiera debían haber aterrizado. La catástrofe de Tenerife no fue un accidente simple, fue una acumulación, un aeropuerto cerrado por una bomba, un desvío masivo, un aeropuerto saturado, un repostaje que añadió demora y peso, una niebla que borró la pista, una torre sin visión directa, dos jumbos usando la misma pista, una salida que no se encontró a tiempo, una frase ambigua, una transmisión pisada, una duda que no se convirtió en orden, y al final, 13 segundos. 13 segundos entre una pregunta en la cabina y el impacto. Por eso Tenerife sigue siendo una advertencia, no solo sobre aviones, sobre sistemas, sobre presión, sobre autoridad, sobre la falsa tranquilidad de lo rutinario, porque aquella tarde la tragedia no apareció de golpe entre la niebla, ya estaba allí, esperando a que alguien dijera la palabra equivocada,